Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, el Poder de la Gloria de Dios. Le damos gloria al Señor Dios Todopoderoso porque nos permite compartir su palabra a cada uno de ustedes. Sé que la palabra es la que nos da vida, nos transforma, es la que Dios usa para moldearnos, para enseñarnos, para instruirnos en su justicia. Amén. Así es, pastora. Y hoy vamos a hablar, ¿cuál es el propósito de Dios con la prueba? Pastor, le pregunto, ¿alguna vez ha sido usted probado? Muchas veces. Hemos sido probados muchas veces y a través de la prueba Dios nos habla. Amén. Amén, así es. A través de la prueba Dios nos habla y moldea nuestro carácter. Así es. Santiago 2, 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dígame. Así es, pastor. Vemos aquí que la palabra del Señor nos enseña en Santiago capítulo 1 que más tenga la paciencia su obra completa. Aquí vemos que la prueba de la fe que Dios permite, porque aquí habla que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está hablando de una prueba, sino de varias pruebas, que es lo que vamos a ver a través de la palabra, que pasamos pruebas de qué categoría, pastor. En diferentes categorías. Hay pruebas financieras, hay pruebas en la enfermedad, hay pruebas en diversas formas. Emocionales, ministeriales. Amén. Somos probados también en nuestra fe y lo vamos a ver con ejemplos de la Biblia. Pero cuando dice el Señor que cuando estemos en las pruebas la tenemos que vivir con gozo. Y dice, y nos da paciencia, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Entonces vemos acá que el Señor permite la prueba en nuestras vidas para que seamos ¿qué? Perfecto. Y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces sabemos que a veces la prueba trae dolor, porque la prueba no es opcional, sino que es algo que tenemos que vivir los creyentes. Nadie está exento de ser probado, porque la prueba nos hace ¿qué? Nos hace más fuerte. Ajá. Y nos ayuda. Así es. Para poder uno avanzar. Así es. Nos ayuda a madurar, a crecer en la fe, ayuda a moldear nuestro carácter, porque nuestro carácter debe ser al de Cristo. Debemos llegar a la medida de la estatura de ese varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no podemos evitar las pruebas, ¿cierto, pastor? No, nunca podemos evitar la prueba. Porque sea que sí o que no, nos toca vivirlas, porque la palabra del Señor lo dice. Pero ¿qué debemos hacer, pastor? El Señor dice tener paciencia, tener fe y paciencia. Porque la prueba produce fe y paciencia en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Entonces debemos prepararnos como hijos de Dios para cuando lleguen las pruebas. Dice diversas pruebas. Quizás la persona está bien económicamente y le llega una prueba de salud, o está bien de salud y económicamente y le llega una prueba ministerial o una prueba familiar. Entonces siempre debemos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Con esa fe viva en el Señor Jesucristo, que es el que nos da la victoria. Otra prueba que vamos a ver aquí es la del tiempo. Dios tiene un tiempo para todo, pero dice que a su tiempo vamos a cosechar, porque Dios también nos prueba para darnos libertad de elegir. Eso está en Deuteronomio 11, 26, 28. Amén. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os percibo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir
en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así es. Entonces vemos que hay dos caminos, la bendición y la maldición. La maldición es cuando vienen las consecuencias de nuestra desobediencia a Dios, cuando no guardamos sus mandamientos, sus instrucciones, cuando no vivimos su palabra. Por eso dice la palabra del Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces la persona que elige seguir por el camino malo, pues entra en maldición, porque maldición es mal. O sea, va a venir una consecuencia a su vida. Claro, pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso nos da libertad de elegir, nos dio libre albedrío. Entonces, ¿qué es lo que anhela Dios? Que nosotros elijamos su palabra, vivir su palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios con la prueba, pastor? Que nuestro corazón sea sano. Que nuestra vida sea sana y que nosotros podamos caminar con Él de la mano. Así es. Entonces, revelar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando Dios permite una prueba, ahí es cuando sabemos lo que hay en el corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, y lo vemos aquí en Jeremías, que el Señor nos advierte que el corazón es engañoso, por eso Él tiene que probar nuestro corazón. Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí cuando el Señor dice que va a probar nuestro corazón y nos va a pagar según el fruto de nuestras obras. Porque hay personas que en las pruebas se desvían, en las pruebas se salen de los caminos del Señor. Así es. Entonces Dios también nos prueba para que seamos libres. Vemos acá Deuteronomio 8, 2 al 3, que dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Aquí vemos que el Señor está poniendo como ejemplo al pueblo de Israel. Amén. Dice, para afligirte. Entonces vemos que a veces Dios permite la prueba en el desierto. Y viene aflicción a nuestra vida. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habéis de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces vemos acá que el Señor, Dios nos hace ver que lo más importante es nosotros buscar primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios, así como probó al pueblo de Israel, también a nosotros, sus hijos, nos prueba para ver qué Amén. Tenemos y qué sale de nuestra boca. Aleluya. Aquí vemos también la prueba es para prepararnos para una bendición. Así es. Dios nos prepara para dar una bendición grande. Porque a veces nosotros no sabemos ministrar la bendición de Dios. Algunos se pierden en y algunos se pierden en la bendición. Así es. Como otros también se pierden en la escasez. O en la prueba de diferente índole, ¿no? Claro, a mí. Sí. Vamos a ver Santiago 5, 7 al 12 lo que nos dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces vemos que mucha gente no tiene paciencia. Entonces a través de la prueba se desarrolla esa paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. Porque aquí dice que pone como ejemplo a ¿quién? Al labrador. O sea, él labra la tierra y tiene que esperar que venga la cosecha, el tiempo de la cosecha. Entonces hay gente que quiere las cosas ya, y como Dios no responde ya porque todo es de acuerdo a su voluntad, que es perfecta y agradable, entonces hay gente que no pasa la prueba del tiempo. También dice así en el 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante
de la puerta. Amén. Entonces vemos que aquí la prueba que el Señor nos está hablando es para desarrollar esa paciencia. Y vemos aquí también en Santiago 5:10 al 11 nos dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Sabemos que todos los profetas pasaron por momentos difíciles, claro, pruebas tremendas, y aquí el Señor los pone como ejemplo de paciencia. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Mire que el fin del Señor fue su muerte por cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Y Él cayó y esperó y cumplió ese propósito del Padre para darnos vida y vida en abundante, vida eterna. Pero me gustan esas dos palabras. Y es muy misericordioso y compasivo. Así es. Dios tiene misericordia de nosotros. Si tú estás en una prueba, no te apartes del camino del Señor. Viene bendiciones grandes para ti. Así Dios es. te va a llevar a otro nivel financiero, o te va a llevar a otro nivel ministerial, Así o tu es. salud. Vas a recibir ese milagro de salud. Amén. Porque sé que la voluntad de Dios es sanarnos, pero a veces Dios se tarda en dar ese milagro para probar nuestro corazón. Aquí es donde el Señor desarrolla nuestra paciencia. Así es. Entonces vemos que la prueba que Dios permite es para ver si nuestra fe es auténtica. Porque será que el Señor prueba nuestra fe. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:7. Porque dice que vemos que lo que el Señor le agrada es nuestra fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces por eso nuestra fe es sometida. Dice aquí 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, amén, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es. Entonces vemos que el oro, que es un metal precioso, lo prueban con fuego. Amén. Y así dice que es probada nuestra fe con fuego. Y muchas veces cuando somos pasados por el fuego, duele. Duele, claro, claro. Vemos aquí también Sí. en Hebreos 11:27 al 29 que el Señor dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí está hablando de Moisés. O sea, para Moisés no fue fácil dejar a Egipto y llevar a su pueblo a cruzarlo por el Mar Rojo. Aquí dice en el 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Entonces imagine, el Señor le dijo: ¿qué tiene en tu mano? Y él levantó, ¿qué? La vara. Y pasó el Mar Rojo y detrás venían los egipcios. Es una prueba tremenda de fuego. Amén. Pero ahí estaba el Señor probando la fe de Moisés. Y aquí lo mencionan los héroes de la fe. ¿Cómo vamos a disfrutar la prueba del tiempo, pastor? No permitiendo que esa prueba nos robe el gozo. Porque cuando nosotros nos dejamos robar la paz y el gozo es porque no tenemos fe. Y mire lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, es el que nos da el gozo, la paz, por esa confianza. Pero de que, imagínate en una prueba tan tremenda, ¿cómo va a tener uno gozo? Pero hay que ocuparlo, pero toca buscar el gozo. El gozo Señor. Es el Espíritu Santo. Refugiarse uno en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y ahí donde tiene gozo, pero humanamente no va a haber gozo. Pero si nos metemos con el Señor, Amén. Él nos da el gozo, porque sabemos... Es el único que nos puede dar el gozo, el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor dice, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y a veces esas circunstancias adversas no las entendemos,
pero si tenemos fe que tenemos un Dios tan poderoso que para Él nada es imposible y que lo que Él está permitiendo es para probar mi fe, para moldear mi carácter, para depender más de Dios, debemos tener gozo. Daniel 3:17, mire que ellos estuvieron en diversas pruebas también y fueron bien adversas. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces vemos acá lo que le pasó a Daniel. Una fe grande. Y a sus amigos. Porque él no aceptó la petición del rey de inclinarse ante estatuas. Entonces lo mandaron al horno de fuego. Pero él tenía, imagínense, saber que iba a un horno de fuego. Y él dijo, el Señor a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ese ya había pasado por una prueba muy grande. Esa prueba ya sabía, ya estaba preparado. Filipenses 1:29, pastor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Así es. O sea, no es suficiente con creer, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, me dio la vida eterna, pero también dice que debemos padecer por Él. Porque Claro, muchas pruebas vienen por creer en el Señor Jesucristo y hacer su voluntad. ¿Qué tipo de prueba estás viviendo hoy? Solo Dios sabe. Pero el Señor dice que Él nos daría la salida y nos ayudaría hasta el fin. Amén. Entonces el Señor dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos pide el Señor? Que tengamos confianza en Él, porque Él venció el mundo. Y nosotros vamos a vencer por medio de Él. Así es. Entonces vemos aquí que Primera de Pedro nos dice que Primera de Pedro 4:12-13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, que no nos sorprendamos. Claro, amén. También vemos que la prueba de Dios es una disciplina. A veces Dios nos tiene que disciplinar porque somos sus hijos. Y vamos a ver aquí que esa disciplina a veces es para corregirnos, porque Él nos ama y no queremos atender a la instrucción de Dios. Cuando amamos, corregimos, disciplinamos. Si yo amo a mi hijo, yo lo corrijo. Así es. Hebreos 12:4-11, pastor. Sí, pastor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces vemos que esa disciplina del Señor viene para que participemos de su santidad. O sea, es de aquella persona que no ha dejado de hacer lo malo, que sigue haciendo cosas que a Dios no le agrada y Dios le habla de una u otra vez. Amén. Es como
lo que tú decías, cuando el padre corrige a un hijo porque lo ama, porque le ha hablado una y otra vez, entonces tiene que poner una disciplina. Así es. Dios permite circunstancias difíciles para bien. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, porque detrás de esa circunstancia Dios tiene algo para mi vida especial y para otros. Amén. En un futuro. Amén. Aquí vamos a ver la historia de José. Y como él le habla a sus hermanos, porque él no entendía, pero más adelante entendió. Así es. ¿Para qué fue esa prueba? Sí, porque imagínese que sus propios hermanos lo vendieran, lo metieran a una cisterna, lo separaran de su padre y todo por envidia, por celos. Mire lo que dice Génesis 50, 15 al 21. Sí. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, o sea, el padre estaba ya para morirse, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, hennos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Vosotros pensáis mal contra mí? Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Imagínense, todo lo que le pasó a José era con un propósito para él y para sus hermanos y para el pueblo. Y para su pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquí vemos para qué Dios usó esta prueba en José. Pero él lo entendió más adelante. Me imagino que José lloraba y preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasa conmigo? Mis hermanos me aborrecen, me pegan, me maltratan, me dicen palabras injustas. Pero él entendió que esa prueba fue para una bendición. De sus mismos hermanos. Porque en ese momento vino hambruna sobre ese pueblo y José fue la respuesta para sus hermanos, fue la bendición. Pero el Señor, que todo lo sabe, que Él desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en su pensamiento. Por eso es que el Señor dice, todos los que amamos a Dios, las cosas ayudan para bien. Aunque en el momento no lo entendamos, lo que decías tú. Amén. José no lo entendía en el momento, pero en ese momento él entendió que era para vida, para mantener vida a mucho pueblo. Y después de la prueba vino la consolación de Dios a través del Espíritu Santo. Y dice que así los consoló y les habló al corazón. Entonces, ¿quién es nuestro consolador? El Espíritu Santo. Quizás tú estás pasando por una prueba difícil, pero el Señor hoy te consuela. Y eso que tú estás viviendo te va a ayudar para más adelante consolar a otros. Amén. Por eso mire lo que dice 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, así como hoy tú estás siendo consolado por el Espíritu Santo y Dios lo ha hecho con nosotros, un día tú vas a consolar a otras personas. Porque tú vas a experimentar ese amor de Dios, esa misericordia de Dios para poder entender a otros y ayudarles. Y mire lo que dice David, y con esto ya terminamos en el Salmo 41 al 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria a Dios. Aquí en la prueba también Dios endereza nuestros pasos. Cuando andamos torcidos, andamos haciendo cosas malas,
Él endereza también nuestros pasos. O cuando no a través de queremos la hacer prueba, su voluntad. o cuando no queremos hacer su voluntad. Ajá. Y vemos aquí que David dice, pacientemente esperé a Jehová. Él no empezó a renegar ni dijo, ya no adoro más a Dios. Paciencia. Y dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, él empezó a clamar a Dios. Y dice que Dios lo sacó del pozo de la desesperación y lo puso sobre una peña. ¿Y quién representa esa peña? Ahí, el Señor Jesucristo. Ajá. Entonces el Señor hoy te coloca en esa peña que es el Señor Jesucristo. Te da fuerzas, te consuela, te da gozo, te da paz. Y alegría. Así es. Bueno, esta era la reflexión que el Señor nos daba para esta semana. A nosotros Él también nos ha hablado, nos ha consolado y sé que Dios te va a consolar a ti también. Le invitamos que comparta esta enseñanza con otra persona, con un familiar, un amigo, y sé que Dios le va a hablar. Y no se olvide suscribirte a nuestro canal. Así es. Y darnos un like. Bendiciones. Bendiciones.